Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Actúe en Derecho. Hoy es martes 12 de mayo, estamos acá listos cumpliendo esta cita con todos ustedes. De lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, ustedes saben que tienen una cita con nosotros para ayudarles a solucionar o a dar algún tipo de guía con respecto a las situaciones jurídicas que puedan estar viviendo ustedes en medio de esta situación de la cuarentena, del aislamiento preventivo obligatorio decretado por parte del gobierno nacional. Hoy con un tema muy importante estaremos hablando acerca de la insolvencia económica y como siempre la doctora Marlene Murcia, ella trabajando desde su casa dándonos ejemplo, muy juiciosa ella y muy elegante como siempre. Doctora Marlene, muy buenas tardes, bienvenida a Actúe en Derecho. Hola John, muy buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Estamos trabajando desde casa. Hoy vamos a tocar un tema muy importante porque es un tema económico. Queremos saber qué beneficios se le va a otorgar realmente a las empresas con este tema de la insolvencia económica. Entonces tenemos a nuestra especialista favorita invitada para que nos regales todo su conocimiento y toda su sabiduría respecto de este tema. Así es, usted lo ha dicho, doctora Marlene, está con nosotros la abogada Sor Juliana Villamizar. Ella es especialista en Derecho Civil y nos va a acompañar y nos va a ayudar en esta labor social tan bonita que hace el Canal TRO a través de Actúe en Derecho, de poder brindar algún tipo de asesoría y acompañamiento a aquellas personas que puedan estarla pasando mal en este momento. Doctora Sor Juliana, bienvenida a Actúe en Derecho. Buenas tardes, John. Buenas tardes para la doctora Marlene desde su casa. Buenas tardes a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. El tema de la insolvencia económica para empresas como medidas transitorias para mitigar el impacto del COVID-19 realmente es un tema muy interesante y gracias al Canal TRO por tratar esta temática hoy en Actúe en Derecho. Bien, muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en la tarde de hoy aquí en nuestro programa. Invitar a nuestros televidentes porque a partir de este momento ya se pueden conectar a través de nuestro Facebook Live, también se pueden conectar a través del 648-4820 y lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp. Ya están listos y habilitados estos tres sistemas para que podamos compartir en la tarde de hoy, poder conocer cuáles son las dificultades en materia, sobre todo con aquellas personas que han decidido emprender, que han tenido que hacer un esfuerzo importante para emprender, pero que lamentablemente los tomó este 2020, como a todos nosotros, la pandemia del coronavirus, y esto ha generado algún tipo de una situación incómoda que se sale de las manos de todas las personas, que se sale de las manos de los empresarios para poder sostener sus empresas y también para poder sostener a sus nóminas, abogada. Claro, John, y es que lo que pasa es que el tema de la pandemia fue algo que nos llegó de imprevisto, no sabíamos, es un tema sin antecedentes. Entonces, ¿qué pasa? El empresario, que es el que sostiene la economía, el que tiene sus empleados, el que paga sus nóminas, pues en este momento se ha visto perjudicado por el aislamiento obligatorio, porque no pueden abrir sus negocios, bueno, en fin. Pues les cuento que a través del decreto 560 del 2020 el gobierno nacional trajo unas medidas transitorias para que las empresas como personas jurídicas o ustedes, personas naturales, comerciantes que tienen un registro en la matrícula mercantil, puedan acogerse a la ley de insolvencia económica de manera expedita. ¿Para qué? Para que puedan, en un tiempo prudencial, poder resolver con sus acreedores una forma de pago. Muy bien. Y vamos a iniciar ya recibiendo los mensajes de los televidentes. Tenemos a alguien en nuestra línea telefónica, pero antes quiero que demos respuesta a esto y que nos aclare esta situación que nos están escribiendo aquí a través de nuestro Facebook Live. Nos escribe Brigitte Prada lo siguiente, nos dice: ¿por qué si uno se acoge a la insolvencia económica lo ponen a conseguir como 5 millones de pesos para notarías y otras cosas? Y se supone que eso es lo que no hay, plata. Entonces, esa es la inquietud de la televidente. ¿Sí vale todo eso poder acceder a este tema? Bueno, incluso hasta he hecho yo una tarea con los centros de conciliación en buscar en este momento unas tarifas ajustables para la emergencia económica. Sí es cierto.
Sí es verdad que la Superintendencia de Notariado y Registro tiene unas tarifas y que los centros de conciliación o las notarías cobran por ese servicio, pero estamos buscando que esas tarifas se ajusten en este momento a la situación económica de la persona. Muy bien, y vamos a recibir ya rápidamente a través del 648-4820 a Ricardo, que está conectado con nosotros. Ricardo, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, gracias por el espacio. Yo tengo una pregunta. Es verdad, porque uno escucha muchas cosas en Voz Populi, ¿no? Por ahí la gente. Es verdad que yo tengo una deuda, saqué un crédito y lo estaba pagando. Se me quebró la empresa o se me quebró el negocio, dejé de pagarlo. ¿Verdad que a los 5 años o 10 años la entidad ya no me puede cobrar porque ya caducaron las, ¿cómo se dice?, las cláusulas? Muchas gracias. A usted, Ricardo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Abogada, Claro, ¿qué le decimos a Ricardo? es que no solamente pagando se extinguen las obligaciones. La prescripción es una causal de extinción de las obligaciones y esta opera para los créditos en 10 años. Entonces, bueno, ¿qué es lo que suele pasar para que el televidente tenga claro? Usted de pronto dejó de pagar una deuda, pasaron 5 años y lo llama a una casa de cobranzas y le dicen, bueno, nosotros le compramos el crédito a tal banco. Vamos a hacerle una propuesta de pago, entonces si ya no me debe 10, sino solamente nos paguen los 1.800.000, entonces le vamos a mandar un formatico para que no lo firme y quedamos en ese acuerdo de pago. Cuando ustedes firman ese formatico, con la nueva obligación, pues ustedes están generando una nueva obligación y por tal se renuevan, como por decirlo así, los tiempos de los 10 años. Entonces, estén bien seguros. ¿Cómo sabemos nosotros si una deuda prescribió? Pues sencillo, pues pasamos un derecho de petición al banco o la entidad financiera de origen, solicitamos esa copia del pagaré y revisamos la fecha. Si ya pasaron más de 10 años, no le pueden seguir cobrando esa deuda porque esa deuda ya prescribió. Pues muchas gracias. Vamos a preguntarle algo a la doctora Marlene, que está muy atenta también allí, escuchando estas explicaciones que hemos dado con respecto a nuestro tema del día de hoy de la insolvencia económica. Doctora Marlene, porque son muchas las empresas que hoy están pasando por esta situación, pero si quisiéramos dar alguna recomendación sobre hacia dónde deben acudir estas personas, los empresarios que ya definitivamente dicen, no puedo más con esta situación, ya se me agotaron los recursos, ¿cuál sería esa recomendación, doctora Marlene? Pues la verdad esa era una pregunta que yo quería hacerle a nuestra especialista. Primero quería preguntarle qué tipo de empresa se puede acoger a este tema de la insolvencia y ante qué juez, ante la superintendencia o ante los jueces de la República. Y si es potestativo el que la empresa escoja el juez ante el que quiere acudir. Listo, muy buena pregunta. Bueno, las empresas que están dentro del régimen de la insolvencia económica son todas las sociedades comerciales de las personerías jurídicas que no están vigiladas ni por la Superintendencia de Salud ni por la Superintendencia Financiera. Entonces operan las personas jurídicas como tal. También entran dentro del régimen de insolvencia para la ley 1116 las personas naturales comerciales con matrícula vigente, inscrita, que tengan un establecimiento de comercio. Entonces ahí le respondo a la doctora Marlene. El juez de concurso, así se llama, puede ser para las personas naturales comerciantes, las que no son empresas, las que no son personas jurídicas, pueden ir directamente a la Superintendencia de Sociedades o pueden ir al juez civil del circuito. Ellos pueden escoger. Para las sociedades comerciales solamente lo pueden hacer a través de la Superintendencia de Sociedades. Pero ojo, ahí es donde están las medidas transitorias de rescate empresarial que da el decreto 560 del 2020, que es novedoso y es muy incluyente para las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que pasar un proceso ante la Superintendencia de Sociedades eran 3, 4, 6 meses, eso era demorado para que una empresa la habilitaran en un proceso de reorganización empresarial. ¿Y qué nos dice el decreto 560 hoy por hoy? Que el juez de concurso, por el decreto, no va a revisar ni va a hacer control de legalidad sobre los documentos que vamos a pasar por la solicitud. Por tanto, esa solicitud tiene que ser admitida en un tiempo expedito. Y no solamente eso, sino que también este decreto trae mecanismos alternativos. ¿Por qué? Porque una empresa
ya si quiere hacer una negociación de rescate empresarial, una negociación expedita con sus acreedores, puede acudir a la Cámara de Comercio. Eso era algo que anteriormente no se podía, solamente lo podía hacer ante la Superintendencia de Sociedades. Ahora esa empresa o esa persona comerciante puede acudir a la Cámara de Comercio para buscar en un término de 3 meses una negociación. Una vez admitido ese trámite de rescate empresarial, se le suspenden todos los procesos judiciales, todos los embargos en su contra. ¿Para qué? Para que formule una propuesta de pago a los acreedores y después se valide ante el juez de concurso. Muy bien. Tenemos también un mensaje que nos acaba de llegar a través de nuestra línea de WhatsApp por parte de uno de nuestros televidentes, con otra inquietud también que queremos resolver. Nos dice el televidente de la siguiente manera: buenas tardes, quisiera saber qué documentos debo tener para poder adquirir la ley de insolvencia, ya que tengo 2 créditos, me quedé sin trabajo y no tengo cómo cancelar. Muchas gracias. Bueno, hablamos ahora del tema de los documentos. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando la gente no paga? Entonces, las deudas se aceleran. Eso es lo que nosotros llamamos con cláusulas de aceleramiento. Entonces, nosotros vamos, pedimos un crédito y nosotros firmamos un contrato de mutuo y un pagaré. En ese pagaré viene una cláusula que se llama cláusula aceleratoria. ¿Qué pasa? Si yo incumplo una cuota, pues me pueden hacer efectiva esa cláusula y esa cláusula indica que me pueden cobrar todo el crédito. ¿Y qué implica no pagar un crédito? Pues que me van a iniciar unos procesos judiciales y voy a tener de pronto estarme expuesto a demandas, a embargos o a remates si tengo bienes que embargar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la insolvencia? Y por eso hago la siguiente panorama para decir cuáles son los documentos que se necesitan. Lo primero es acreditar las deudas. Necesitamos tener, si estamos hablando de persona natural, porque creo que la pregunta sobre una persona natural no comerciante, son los documentos que acrediten las deudas. ¿Por qué? Porque necesitamos tener al menos el 50% en mora con una deuda superior a 90 días. La mora es superior a 90 días. Y solamente tener esos certificados de la deuda, no tener una Cámara de Comercio al día vigente y listo, y puede acceder al trámite de insolvencia. Una vez se admita ese trámite de insolvencia, se le suspenderá esas cláusulas aceleratorias que hablo, no lo podrán embargar, no lo van a rematar, ni le van a empezar procesos judiciales si ya lleva un proceso prejurídico avanzado. Pero debe pagar igualmente. Claro, pero con otras... de otra manera, porque no es lo mismo que yo me quede sin empleo y en este momento yo no puedo, me queda imposible seguir pagándola con los plazos como normalmente yo lo hacía. Entonces yo me siento con mis acreedores, les comento mi caso, quizá les pida un periodo de gracia, 6 meses, 3 meses, después en mi realidad económica yo diga, bueno, puedo pagar así de esta manera a cada uno de ustedes. Es una manera distinta de pagar, sin los intereses altos, sin que las cláusulas de lo que yo hablo, que las cláusulas de aceleramiento entren a operar, sino que yo pueda pagar de a poco a mis acreedores sin la garantía, con la garantía de que esos acreedores no me van a embargar ni me van a iniciar procesos judiciales. Muy bien, muchas gracias. Tenemos a Reinaldo, que está con nosotros a través de nuestra línea telefónica. Reinaldo, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mire, es un caso diferente, pero yo no he encontrado ante quién denunciar, ¿sí? Resulta que yo soy pensionado. El Banco Popular nos está dando una tarjeta, ¿sí? Y resulta que uno va a retirar y no le bota la plata. Entonces lo mandan a hablar ahí con todo el mundo y nadie le resuelve nada. Tiene que llamar usted a Bogotá y en Bogotá no le contestan. Y resulta que después de que va uno otra vez al banco, yo fui qué días y me dijeron, no, esto tiene, espere tantico, me tuvieron media hora para comunicarme con Bogotá entre ellos mismos y me dicen que toca esperar que hasta dentro de 15 días más la respuesta. Hombre, esos son casos, cantidad de casos en el Banco Popular de la 35 con 20. Nadie le resuelve uno nada. Entonces uno pensionado, si uno está esperando el sueldo y resulta que nadie le resuelve nada. A mí me dijeron que hasta dentro de 15 días y ya llevo 8 días más, o sea, como a los 25 días. Y eso es lo que hay cantidad de gente esperando que le solucione el Banco Popular y nadie le resuelve nada. Y las filas que hay, eso es impresionante. Entonces yo quiero ver ustedes si me pueden colaborar, háganos el gran favor. Muchas gracias, Reinaldo, por confiar en nosotros y por comunicarse con nosotros. Doctora Marlene, como Reinaldo, deben haber muchísimas más personas en la misma situación esperando una respuesta por parte de su banco. Tal vez este no sea el único banco que está presentando esta dificultad.
Bueno, sí, pues a Reinaldo le podemos decir que los bancos tienen quien los vigile. Los bancos son vigilados por la Superintendencia Financiera y además existe una figura que se llama el defensor del consumidor financiero. Entonces, si usted puede acudir a la página de la Superfinanciera o en el banco solicitar que le den el contacto del defensor del consumidor financiero para que usted pueda poner su queja y sea más rápida la atención. Muy bien. Y bueno, y el tema de Reinaldo, ¿estas demoras son normales, abogada, o él puede empezar a pensar en algún proceso jurídico para que el banco no le vuelva a demorar esto? Porque no saca nada si le resuelven ahora, pero que vuelve y le suceda el mes siguiente y así. Es que como lo que estábamos hablando al comienzo de este programa, esta pandemia ha ocasionado tantos inconvenientes, no solamente una crisis económica, sino una crisis humanitaria, y están colapsados los bancos, las personas quieren su sueldo, las personas de mayores de 70 no pueden salir. Entonces, no estábamos preparados para superar o para enfrentar una situación de esta, entonces todas las instituciones se colapsan. Pero así como decía la doctora Marlene, nosotros somos consumidores financieros y también tenemos quien nos defienda. Pero pues vemos en las noticias y es una lamentable situación que hay demasiadas denuncias en cola esperando para que la Superintendencia Financiera le dé trámite a todas ellas. Pero está colapsado el sistema, está colapsado por decirlo de alguna manera. Bueno, tenemos otro mensaje que nos envían a través de nuestra línea de WhatsApp con otra inquietud para nuestra abogada invitada en la tarde de hoy. Nos dice el televidente: si le debo hace 8 meses a un banco, tengo la cuenta embargada por la DIAN, ¿puedo entrar a la ley de insolvencia? Es la pregunta del televidente, abogada. Claro que sí. Y la DIAN es un acreedor más como cualquier otro. E incluso en la ley de insolvencia no solamente entran los bancos, como la gente pensaría, también entran la DIAN, los impuestos, si yo tengo impuestos de mi casa, de mi carro. Y ojo, porque cuando yo le debo al Estado, ese es el más peligroso de todos, porque el Estado ni siquiera necesita embargarme, ellos tienen un cobro coactivo. Ellos en sus mismas instituciones inician un proceso interno y nos embargan absolutamente todo cuando debemos impuestos. Entonces, a través de la insolvencia evitamos que nos embarguen, o si ya estamos embargados, suspender esos procesos de la DIAN, de los municipios, de la gobernación, de la UGPP, incluso comparendos, si tenemos comparendos también lo podemos hacer. También lo podemos hacer con cooperativas y con personas naturales, que debamos plática de pronto prestamistas naturales, también podemos hacer la ley de insolvencia. ¿Y qué va a generar? Que se suspendan todos los procesos, que exista una igualdad y diga, bueno, usted tiene tanto, entonces vamos a empezar a pagarle a los créditos de mayor jerarquía, que en este caso pues vienen haciendo los de la DIAN. Entonces empezamos a pagarle a la DIAN, después en ese mismo momento pagamos impuestos y debemos, después pagamos el prendario, después pagamos el hipotecario, después le terminamos de pagar a las demás deudas en un orden. Eso lo podemos hacer a través de la ley de insolvencia. ¿Y qué tiene que hacer el banco? Pues esperar mientras le termine de pagar a la DIAN. Muy bien. Tenemos a Estela también a través del 648-4820. Estela, buenas tardes. Bueno, se nos cayó la comunicación con Estela, pero seguimos con mensajes de WhatsApp porque las personas están muy interesadas en poder conocer un poco más acerca de esta situación. Y el televidente nos escribe y nos dice de la siguiente manera: buenas tardes, soy Luz Marina, hace 6 meses que no recibo mi salario. Terminé usando las tarjetas de crédito para comprar comida. Quise renegociar con los bancos, pero son poco comprensivos. Me exigían pagar sumas de dinero que me implicaban incurrir en nuevos créditos. En total, tengo una deuda de capital de 50 millones de pesos con 6 entidades financieras. Estoy sufriendo de hipertensión. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo acoger a la insolvencia económica? Gracias. Bueno, una situación bastante complicada. Por buscar comer, doctora Marlene, pues terminan las personas endeudándose, tal vez a la espera de alguna ayuda que nunca llega, pero tienen una tarjeta de crédito a la mano. En este caso, terminó esta mujer endeudada con varias, 6, creo que especificaba ahí, con 6 entidades bancarias. Es una situación complicada, doctora Marlene. Sí, claro, es una situación complicada y recordemos que los bancos no tienen alma, o sea, a los bancos poco les interesa la situación de salud de la señora, pero para eso sí existe un alivio y es el que nos da la doctora Sol. Esta señora es candidata para acogerse a la ley de insolvencia, tiene más de 2 deudas, tiene 6 tarjetas, dice, ¿aplica para 6 tarjetas aunque sean una sola deuda?
Y es que tal vez este caso de ella le pasó en medio de la pandemia, pero al igual que ella, tal vez otras personas que no manejan muy bien su capacidad de endeudamiento terminan en la situación. Lo preguntaba la doctora Marlene, ¿son candidatas entonces? Claro, son candidatas. Y es que esos créditos son de libre inversión. Son créditos rotativos, por eso su interés es tan alto. Entonces yo le puedo dar el uso que yo considere, no importa para qué fue. Pero entonces, ¿eso qué ocasiona? Que tenga yo un sobreendeudamiento, entonces si yo debía esto, voy a deber esto. Entonces mi situación va a empeorar. Entonces esta es una alternativa, mire, para las personas que están ahorita pasando una situación difícil, que van a pensar, me van a embargar mi casa, me van a embargar mi salario, tengan la insolvencia económica como una alternativa. Mire, conozco casos que la gente se sobreendeuda más. Lo que hace es que no soluciona la situación, sino que la empeora, porque ya no está debiendo, como decía ahora, esta plática, sino que voy a deber es muchísimo más. Tengan cuidado también con los prestamistas, porque también tengo conocimiento que no están prestando por hipoteca, sino que son pactos de retroventa. Estos son negocios jurídicos muy delicados. Entonces no se sobreendeuden y tengan la insolvencia económica como una alternativa para salir de la situación. Yo sí quiero que hagamos claridad y discúlpenme que suene repetitivo, pero es que tal vez muchas personas están pensando que la insolvencia económica, la ley de insolvencia económica es que les van a perdonar la deuda, y es totalmente lo contrario. No se le perdona la deuda, solo que se le facilita un poco más la vida al momento de pagar. Claro, pero también tiene otra ventaja la ley de insolvencia, es que posiblemente se presente un descargo de la deuda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, yo me enfrento a un proceso de insolvencia. Vamos a entrar a una etapa de conciliación con mis acreedores, pero esa etapa de conciliación con mis acreedores pues conlleva que solamente voy a negociar el capital. Ese es el primer beneficio. Primero que me van a suspender los procesos judiciales y voy a negociar tan solo el capital. Voy a charlar con ellos. Si yo definitivamente no llego a ningún acuerdo con ellos, me voy a una etapa de una liquidación judicial y eso es competencia de los jueces. Entonces los jueces llegamos a una liquidación judicial, decimos el señor que tiene. Y en muchos casos las personas tan solo tienen un inmueble con afectación de vivienda familiar o con patrimonio de familia. O tienen una moto o tienen un vehículo, pero esas deudas superan el monto de sus activos. O si las deudas superan el monto de los activos o ese activo tiene alguna afectación como es vivienda familiar o patrimonio de familia, pues se liquidan las deudas y el juez ordena un descargo. Entonces esas personas ya, por decirlo así para que los televidentes me entiendan, ya no le pueden volver a cobrar esas deudas, ya hay un descargo, ya usted no va a pagar nada, se le va a liquidar ese patrimonio. Ahora bien, pero entonces, si ustedes tienen un vehículo, por ejemplo, que cueste 15 millones de pesos y debe 50, pues usted puede irse a una liquidación patrimonial. Usted con ese vehículo de 15 millones puede pagarle a todos sus acreedores. Así los acreedores sean 50 millones y el vehículo sea 15. Entonces, con ese vehículo usted les paga a todos y se liquida la deuda. O bien tiene un apartamento, tiene una casa con afectación a patrimonio. Liquida su patrimonio, pero no entra esa casa o ese vehículo. Bueno, ya si los activos ya superan el monto de los pasivos, pues ya buscaremos negociaciones. Pero esta insolvencia económica también puede servir para que ustedes liquiden de manera inmediata sus deudas y ya dejen de pagar por ellas. Muy bien. Tenemos a Janet a través del 648-4820. Janet, buenas tardes. Tardes. ¿Desde dónde nos llama, Janet? De acá de Florida Blanca. Muy bien. Cuéntenos, Janet, ¿en qué le podemos ayudar? A ver, pues yo tengo dos deudas, una con Almacenes Éxito y otra con el Banco Avivilla. Sí. ¿Y cuál es la inquietud? Mi inquietud es la siguiente, pues yo nunca he quedado mal, siempre figuro súper bien en Data Crédito, pero a causa de esto no he podido cancelar. Yo me acerqué hasta el Banco Avevillas a poner la cara, a decirles por la situación que estaba pasando y todavía me presento y me dice la señorita, no, aquí no hay ninguna ayuda, ninguna solución. Tiene que mirar a ver cómo cancela porque aquí no estamos dando ninguna ayuda. Además tiene que cancelar lo que cobra, no sé qué, el abogado, no sé qué por allá. Y quedé yo que mejor dicho, salí más desilusionada, llorando y de todo, porque no es que la deuda sea un montón, yo allá debo 1 millón de pesos, pero no me solucionaron nada. Fuera de eso,
Yo le dije que actualizaba mis datos porque yo ya no tenía mi número de celular, el que era, y ahora cogieron mandándome al celular. Todos los días me mandan un mensaje cobrándome y diciéndome que me van a reportar. Muy bien, Janet, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Realmente pues es una situación complicada. Yo voy a pedirles el favor que la respuesta de Janet la demos después de la siguiente pausa comercial. Sí, porque por temas de tiempo tenemos que cumplir con algunos compromisos. Así que los invitamos a que hagamos una pequeña pausa en Actúa en Derecho, pero al regreso tendremos la respuesta de Janet y la respuesta a los demás televidentes que hasta ahora nos están escribiendo y comunicándose con nosotros en la tarde de hoy. Ya tenemos las 2 de la tarde, 31 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy en Actúa en Derecho, hablando acerca de la ley de insolvencia económica. Y teníamos pendiente la respuesta para nuestra televidente Janet. Ella nos comentaba, doctora Marlene y doctora Sol, que debe aproximadamente 1 millón de pesos a 2 entidades y que ahora lo que está sufriendo es por un tema de que le están llegando mensajes cobrándola y amenazándola. ¿Qué le podemos decir a Janet? Mire, Janet y todos los televidentes que pasan por esa misma situación, eso se llama acoso financiero. Son entidades encargadas de cobrar y claro que lo están haciendo también de una manera que amedranta, que desde las 5 de la mañana que mandan mensajes que lo van a reportar. Tranquilos, si no tienen el dinero ahora estamos pasando por una situación muy difícil. No dejen de pagar sus gastos esenciales por ir a pagar un banco. Tranquilos, que después de esta situación, si realmente ustedes no consiguieron ya trabajo, si ya llega un cobro prejurídico avanzado, si ya llegan procesos, si ya llegan embargos, de que mañana está la alternativa de la insolvencia económica. No se preocupen, eviten esos cobros abusivos, ese acoso financiero que hacen las entidades. No hacen más sino amedrentar. Es más, si ustedes no tienen nada, no tienen bienes, no tienen incluso ni trabajo, pues ¿qué pueden hacer ellos? No va a pasar de simplemente de cobrarles y nada más, porque no van a poderles embargar, no va a haber un proceso judicial en contra de ustedes porque sencillamente no van a tener que embargarles. Entonces, tengan paciencia, tranquilos, ya se compondrá la situación y cuando se componga, pues buscamos la solución a través de la insolvencia económica y buscamos un alivio para esas deudas. Bien, saludamos ahora a Cecilia, que está con nosotros a través de nuestra línea telefónica. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Cecilia? De Florida Blanca. Muy bien, cuéntenos en qué le podemos ayudar en la tarde de hoy. Preguntarle a la doctora yo soy pensionada, ¿no? Entonces, un muchacho vino y me trajo una tarjeta y yo le tengo hobby a las tarjetas. Yo le dije que no, que yo iba a retirar mi sueldo al banco, que me gustaba por ventanilla. Entonces él me dijo que no, que trayéndome la tarjeta yo no podía retirar. Entonces dijo firme y que no sé qué, pero yo esa tarjeta no la he utilizado porque me dijo que por internet y dije me atropella la tecnología. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo no quiero recibir por de coger esa tarjeta. ¿Yo qué hago para reclamar mi pensión que tengo que reclamarla en estos días? Cecilia, muy bien. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora Marlene, esta situación le está pasando, le puede pasar a muchas personas que estaban acostumbradas a ir a reclamar su pago a la ventanilla normal de la forma cotidiana que la hace uno haciendo la fila en el banco, pero pues con el tema de este periodo de aislamiento preventivo que estamos viviendo, pues el gobierno determinó que a los adultos mayores entregarles la tarjeta para que no tengan que salir de la casa y no se expongan, teniendo en cuenta que son considerados una población vulnerable. Doctora Marlene. Sí, la verdad es que la estrategia del gobierno ha sido bancarizar la mayor cantidad de personas posibles. ¿Por qué? Pues porque esto evita que las personas salgan de su casa y vayan a hacer largas colas que los exponen y en fin. Yo por ahora no le veo ninguna solución. Yo pienso que debe tratar de que alguien la asesore, le ayude a mirar cómo activa la tarjeta y cobra su mesada. Y posteriormente, imagino que ya en 1 mes, 2 meses, podrá hacer su solicitud a Colpensiones si usted no está dentro de la población que obligatoriamente tiene que estar bancarizada para que le solucionen este tema. Bien, doctora Sol, ¿habrá algún tipo de riesgo? O sea, como para que estas personas ya finalmente puedan tener la tranquilidad, aquellos que les está llegando la tarjeta para poder cobrar su mesada pensional,
¿Hay algún tipo de riesgo? ¿Pueden preocuparse? ¿Tienen de qué preocuparse estas personas? No, para nada. Antes, bueno, hoy por hoy las transacciones virtuales son más seguras, pero es que no solamente estamos hablando de un riesgo financiero, sino un riesgo en la salud de las personas. Entonces, no pueden salir, quédense en sus casas. Yo sé que de pronto a las personas no les gustan las tarjetas, desconfían de ellas, pero no podemos hacer más nada en estos momentos. Tenemos que ser juiciosos y quedarnos en casa, y más ustedes que son población vulnerable. Pero bueno, ahora que estamos tocando el tema de los pensionados y estamos hablando de la insolvencia económica, yo sé que muchos pensionados que me están escuchando en este momento tienen deudas con cooperativas y su pensión se la lleva la cooperativa o en la entidad financiera en un 50%, que son las llamadas libranzas. Pues ustedes pensionados también pueden hacer la ley de insolvencia y a través de este mecanismo ustedes suspenden ese pago de libranzas. Entonces teóricamente les llegaría su salario, su pensión completa, para con ese monto poder decir, bueno, yo no solamente tengo al asegurado con la libranza debiéndole, sino también debo a más acreedores. Entonces, denme la oportunidad de levantar esa libranza y hacer un acuerdo de pago con todos, para que con ese valor que les cuentan de la libranza poderles pagar a cada uno, porque no es justo que solamente una entidad financiera se lleve el 50% de la pensión. Entonces recuerden que a través de la ley de insolvencia podemos suspender las libranzas para que ustedes pensionados les lleguen esa pensión completa y pueda hacerle un mejor destino de esa pensión. Muy bien. Tenemos otro mensaje que nos está llegando en este momento a través de la línea de WhatsApp con otro caso, otra problemática de nuestros televidentes. Buenas tardes. Hace 2 meses me quedé sin trabajo. Hace 8 meses compré un apartamento, di la cuota inicial y ahora tengo dificultades para que el banco me dé el crédito para financiar la compra del apartamento. También estoy pagando un vehículo. ¿Puedo acogerme a la ley de insolvencia para acordar una pausa en los créditos y detener los intereses? Estoy a la espera que termine esta emergencia sanitaria y encontrar trabajo para poder cumplir. ¿Qué debo hacer? Precisamente el señor en su pregunta da la respuesta. Esas son las consecuencias de una ley de insolvencia. Detiene los créditos, congela los intereses y evita embargos judiciales. ¿Por qué? Porque es que no solamente es pagar lo que debo, sino los intereses, que es lo que más agobia. Porque bueno, yo pago mi capital, puedo pagarlo cómodamente, pero con los intereses y sus intereses de mora aumentan el crédito aún más. Entonces me voy a ver ahogado, no voy a poder pagar, y no solamente eso, sino que no me van a exigir una cuota, sino que me exigen todo el crédito completo. Entonces aún es más imposible. Con la ley de insolvencia ustedes suspenden los intereses y pueden pagar a cuotas como venían pagando y con unos intereses mínimos como son los que logramos a través de la ley de insolvencia. Tenemos más mensajes de los televidentes con inquietudes porque quieren encontrar algún tipo de asesoría en medio de nuestro programa, y el televidente nos escribe a través de la línea de WhatsApp otro mensaje que nos dice de la siguiente manera: buenas tardes, laboré en una empresa por 32 años. Hace 8 años se declararon en insolvencia económica, pero hace 2 años cerraron la empresa. Por ende, instauré mi demanda ya que me deben prestaciones de 16 años, incluidos aportes de pensión, salud, caja de compensación, ARL, en fin, le deben todo esto de 16 años. Bueno, una empresa cuando se declara en insolvencia económica es para salvarla. Entonces, porque cuando una empresa fracasa, no solamente fracasa la empresa, fracasan los socios y fracasan los empleados. Entonces, por eso es tan importante que ustedes, empresarios o comerciantes, si ustedes ven que están pasando por dificultades en este momento, antes de tomar más créditos o decidir cerrar sus negocios, contemplen la insolvencia económica que les va a permitir ustedes ir negociando sus deudas. Miren en este caso el ejemplo de Avianca por estos días. Entonces, Avianca no es que esté en bancarrota, obviamente se llama la ley de bancarrota, pero no es que esté en quiebre y vayan a cerrar. Al contrario, lo que buscan es proteger su empresa para poder negociar esos cuantiosos créditos que tienen con la banca. Entonces, a través de esta ley lo que hacen es que suspenden todos y hacen una negociación. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando ya realmente la empresa no es viable y deciden cerrarla? Pues se liquida. Y el señor, que es un acreedor laboral, pues tiene que estar muy pendiente en la superintendencia de sociedades, hablar con el liquidador de la empresa, porque ustedes, al ser acreedores laborales, van de primeros.
Entonces, si la empresa tenía activos, lo primeros que le van a pagar son a ustedes, acreedores laborales, pero hay que estar muy pendiente en la Superintendencia de Sociedades y con el liquidador de esa empresa. Carmen Cecilia, le saludamos. Buenas tardes. Bienvenida a Actúe en Derecho. Buenas tardes, señor. ¿Desde dónde nos llama, Carmen Cecilia? Bucaramanga. De Bucaramanga. Bueno, cuéntenos cuál es su inquietud de la tarde de hoy. Mira, es que nosotros compramos un carro nuevo a Financiauto, ¿sí? Se han pagado 24 cuotas, pero lo compramos para trabajarlo en las plataformas. Con todo esto que se ha venido presentando, pues ya tenemos 3 meses de atraso. Llamé a Financiautos a ver si había alguna forma de negociar y dijeron que no porque ellos no estaban regidos por la superintendencia, que ahí lo que había que hacer era pagar. Muy bien, Carmen Cecilia, muchas gracias. Doctora Marlene, este tema entonces se saldría de las manos y queremos saber si es cierto o no es cierto que este tipo de empresas que financian, como la que acaba de nombrar nuestra televidente, Financiautos, no está o no se rige por la superintendencia. Yo creería que no. No, es que esta es otro tipo de entidad. De todas maneras, las entidades que están regidas por la superbancaria son las entidades financieras. Y esto pues no es una financiera como tal, pero de todo, creo yo, abogada, que este tipo de créditos, si la señora se acoge a la ley de insolvencia, también puede entrar, ¿o no? Claro. Es que la señora lo que busca es un alivio financiero que ha ofrecido la Superintendencia Financiera. Pero entonces, como esta es una entidad que no está regida por la Superintendencia, porque no está vigilada, porque no es banco, esa es la respuesta, porque no es banco, sino es simplemente una financiera, ellos están regidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no es obligatorio que le den a sus consumidores financieros pues alivios, pues para ellos no es viable, pero claro que sí. ¿Qué pasa? Que están acumulando intereses, se les va a aplicar la cláusula aceleratoria. Cuando los juzgados abran, lo más posible es que apliquen esa garantía mobiliaria que tienen, ejecuten y le capturen su vehículo y le quiten su vehículo. Entonces, a través de la insolvencia económica evitamos que la entidad, sea la que sea, vaya y los demanden y le inicien ustedes un proceso ejecutivo y le capturen su vehículo. Además, también buscamos que se congelen intereses y que ustedes no paguen de más. Bien, seguimos recibiendo mensajes de nuestros televidentes con respecto al tema del día y hay alguien que tiene una inquietud, una duda. Nos dice el televidente: buenas tardes, ¿por qué en las cámaras de comercio dicen ley de insolvencia para personas que no sean comerciantes? No entiendo, es la pregunta del televidente. Está como algo ahí divagando el televidente. Claro, es que las cámaras de comercio ofrecen en este momento la ley de insolvencia económica para personas naturales no comerciantes. Esa es una ley distinta a la ley de las personas naturales comerciantes. Anteriormente, no, ahora con el nuevo decreto 560 se está reglamentando para que las cámaras de comercio también atiendan a las personas comerciantes. ¿Y funcionan de la misma manera? No sabemos porque todavía eso está crudo. Okay. Lo están reglamentando. La Superintendencia de Sociedades dicen que van a haber mediadores, que bueno, no sabemos cómo va a ser porque hasta ahora lo están reglamentando. Pero hoy por hoy, claro que las cámaras de comercio atienden, solamente están facultadas para atender a personas naturales no comerciantes. Cuando son comerciantes tienen que acudir a la ley 1116, que es otro trámite que se tiene que ir ante el juez civil del circuito o ante la Superintendencia de Sociedades. Actualmente, bajo el decreto 560, esa es una medida de rescate empresarial, las cámaras de comercio también pueden vigilar estos casos. Aún están reglamentando la situación, pero prontamente ustedes verán que en las cámaras de comercio también se van a atender estos casos. Bien, tenemos más comunicaciones en la tarde de hoy. Saludamos ahora a Edilia Soto. Edilia, buenas tardes. Buenas tardes para todos y gracias, muy gracias por todo, por colaborar en el programa tan bueno. Mire, que yo tengo un caso, imagínense que a mí me pasó, yo le presté a una señora una plata y la señora, pues, la plata mía la prestaba a otra persona, yo no sabía y se la había prestado como a 3 personas más, 8 millones de pesos. Y resulta que ella murió hace más o menos como en diciembre. Entonces la hija, pues ella trataba de que las personas que me pagaran, pero ahorita ya de febrero dejaron de pagar y no me volvieron a pagar nada. Entonces la hija me dice que ya no puede hacer nada, entonces... yo dije, pero ella dejó un almacén, sí, ¿qué se puede hacer ahí en ese caso? Le agradezco su colaboración. Edilia, a usted, muchas gracias por comunicarse con nosotros, abogada. Edilia, tenemos que cuidar nuestros recursos. Prestar dinero es una actividad de riesgo. Tenemos que asegurarnos muy bien
No sé, doña Ilia, si usted le habrá prestado a la señora con algún título, con algún pagaré, con alguna letra. Después de que la señora fallece, las deudas se pueden, a través de un proceso de familia, de una sucesión, pues a ustedes le pueden solucionar, mirar a ver cómo las hijas le arreglan la situación a la señora a través de un proceso de sucesión, pero pues tocaría mirar los documentos y que la señora se asesorara muy bien. Muy bien. Tiempo de hacer una nueva pausa comercial. En Actúa en Derecho, ustedes no vayan a cambiar su canal porque al regreso entraremos con la parte final de nuestro programa de hoy contestando las inquietudes de nuestros televidentes. Ya continuamos. Seguimos con más de Actúa en Derecho. A ustedes muchas gracias por su amable sintonía y por continuar con nosotros en la tarde de hoy. Abogada, tengo una pregunta que nos hace acá una televidente a través de nuestro Facebook Live. Se llama María Eugenia Niño Hernández. Nos dice, una pregunta, tengo una casa que tomé en arriendo por inmobiliaria. Necesito entregarla porque mi esposo y yo estamos sin trabajo, pero no aceptan y están presionando a los fiadores que también quedaron sin trabajo. ¿Qué debemos hacer? Queremos saber cuáles son nuestros derechos. Por favor, no aguantamos más. No. Pues esa respuesta, no sé, pero creo que han sido muy pocas las medidas que han tomado con el tema de las inmobiliarias y más para vivienda familiar. Claro, pues lo único que no puede hacer la inmobiliaria y lo que dice el decreto es que a usted no le pueden cobrar intereses de mora ni sanciones. Pero que la aseguradora tome el caso, porque como es una inmobiliaria, pues le remite de una vez el caso a la aseguradora, pues va a presionar a los fiadores para que paguen. Y el mejor consejo es llegar a una conciliación con ellos. Es difícil porque entiendo que las inmobiliarias en este momento no están cediendo, igual le pasan el caso a la aseguradora y el fiador, perdón, el codeudor, en este caso es codeudor, pues asume la deuda como si fuera propia. Entonces sí es viable que los sigan molestando. Recuerden que lo único que no pueden hacer es cobrarle intereses de mora ni sanciones. De lo contrario, sí. El canon hay que pagarlo según los decretos que han salido. Muy bien. Seguimos recibiendo a televidentes. Saludamos ahora a Eduardo Ortiz, que se comunica con nosotros a través del 648-4820. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Eduardo? De Girón. Municipio de Girón. Bueno, cuéntenos en qué le podemos ayudar. Bueno, mi caso es, resulta que yo tengo una cartera castigada con el Banco Bogotá y la cual pues yo llegué a una negociación con la oficina de cobranza y entonces cuadramos unas cuotas, pero a raíz de esta situación en que tengo no he podido pagar 2 cuotas, entonces la oficina de cobranza no me ha aceptado una negociación. Entonces, ¿qué debo hacer en ese sentido? Muchas gracias. A usted, Eduardo, muchas gracias por confiar en nosotros. No, Eduardo, tranquilo. Mire, conozco las casas de cobranza, eso son carteras castigadas. Es decir, que ellos incluso son más flexibles. Yo sé que usted debía un monto y el valor disminuyó a raíz de este acuerdo. Ya el capital se le condonó en bastante porcentaje, entonces seguramente van a ceder. Pero el papel de ellos como casa de cobranza es presionar porque esas empresas son sostenibles a través de lo que ustedes paguen mensualmente. Seguramente va a pasar esta emergencia económica y le van a presentar más alternativas. No se preocupe, tranquilo que de seguro usted va a llegar a una negociación con ellos después. Ellos son así, ellos presionan, pero al cabo de los días, del tiempo que pase, pues vuelven y renegocian la deuda con usted e incluso le van a proponer una nueva fórmula, incluso mejor para usted. Muy bien, doctora Marlene, el tema que hemos estado tocando en la tarde de hoy nos lleva hacia el mismo punto y es algo que queremos transmitirle también a nuestros televidentes y a las personas que están viviendo una situación incómoda, una situación molesta y una situación tal vez preocupante por el tema de las deudas que tienen. Pero lo decía hace un momento la doctora Sol Villamizar, que nos acompaña en la tarde de hoy, pues que no dejemos de gastar lo poco que tenemos en las cosas realmente necesarias y vitales y prioritarias para estar pagando deudas que tenemos en los bancos. Sin esto decir que no hay que cumplir con las obligaciones, doctora Marlene.
Claro, no vamos a fomentar aquí la cultura del no pago, pero estamos en una situación, en una coyuntura en que todo está quieto, toda la gente está sin ingresos. Entonces, no hay que mortificarse tanto, no hay que afanarse tanto, no hay que angustiarse tanto. En el tema de los arriendos, otra alternativa es citarlos a conciliar, decía la doctora Sol, y se pueden citar a conciliar a la Procuraduría General de la Nación. El Centro de Conciliaciones Civiles y Comerciales de la Procuraduría ha empezado a prestar su servicio de manera virtual. Entonces, esa es otra alternativa, citen a conciliar. Mientras tanto, va pasando el tiempo y esperamos que esta coyuntura se solucione y habrá que renegociar, porque donde no hay que quitar, donde no hay salarios que embargar, pues toca esperar de alguna u otra manera, toca esperar. Nieve Ocampo nos escribe a través del Facebook Live y nos tiene una pregunta también para ustedes dos, que le puedan entregar algún tipo de asesoría. Ella me dice que tiene un crédito hipotecario con el Fondo Nacional del Ahorro. Se pidió periodo de gracia, pasaron los 10 días y no se recibe respuesta. En atención al cliente no tienen respuestas. No se pudo pasar cuotas o pagar cuotas, supongo que es lo que quiere decir. ¿Qué hago y qué pasa con el seguro de desempleo si no se paga una cuota? Y pues, si la señora pues quedó desempleada y está pagando seguro de desempleo, pues llamen a la aseguradora y hágalo efectivo. Ese es el momento de hacerlo efectivo. Sí, es el momento de hacerlo efectivo, porque si la señora quedó cesante en su trabajo. Claro que eso es cuando se está hay desempleo. No se sabe si la señora le suspendieron su contrato de trabajo, porque en este momento está prohibido hacer despidos. Lo que se puede hacer es suspender el contrato de trabajo. Entonces, si la señora tiene una suspensión en el contrato de trabajo, pues no puede ser exigible la póliza de desempleo. Entonces, es mejor que la señora siga insistiendo en ese alivio financiero y en ese periodo de gracia, porque el Fondo Nacional sí lo está concediendo. Entonces, tenga paciencia, que quizá pues ahí están represadas las solicitudes, pero pues si pues se puede esperar y no haga uso todavía de la póliza, es mejor. Muy bien. Vamos a recibir a Lucía, que está con nosotros a través del 648-4820. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Lucía? Desde Florida Blanca. Bueno, cuéntenos en qué le podemos ayudar en la tarde de hoy. Hágame un favor, doctora, lo que pasa es que yo tengo una deuda con Dentis, de un tratamiento que me mandé a hacer. Resulta y pasa que ya llevo como más de un año pagándolo, siempre venía bien, pero me atrasé porque me quedé sin trabajo desde diciembre, me atrasé la cuota de enero. Yo tenía, para finales de enero, principios de febrero, yo tenía plata para pagar la cuota, pero si yo pagaba la cuota, no podía, como ya estaban en ese hacinamiento, eso, entonces yo hice fue mercado, entonces no pude pagar la cuota. Entonces como me han llamado y todo, y me dicen que no entra lo que el presidente nos dijo. Entonces quiero saber si me dicen que ya soy en Datacrédito y me están llamando a cualquier hora del día, mandándome mensajes y todo eso. Entonces yo quisiera saber qué debo hacer ahí. Otra cosita, el recibo del gas es obligatorio pagarlo. Lucía, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, las obligaciones con respecto a los servicios públicos pues siempre van a ser eso, las obligaciones, porque es algo que se ha consumido. Lo que ha dicho el presidente con respecto a los servicios públicos, doctora Marlene, y usted me va a corregir si es necesario, es que no se puede hacer ningún tipo de corto del servicio o cortes en el servicio cuando las personas no se pagan, sobre todo en estos 2 meses, que es el mes de abril y el mes de mayo, el mes decretado de aislamiento preventivo obligatorio. Sí, lo que se ha dicho es que no se puede cortar los servicios públicos a ninguna persona. Y el tema del pago o de los alivios es un tema ya de carácter municipal. El gobierno nacional ha dado una directriz nacional, pero eso es un tema que resuelven los alcaldes. Entonces, la verdad, yo en Bucaramanga o en Florida o en Girón no conozco qué políticas hayan implementado los alcaldes. Sin embargo, no le pueden cortar su servicio, eso sí es una directriz nacional. Respecto del pago de la deuda de odontología, pues no se desespere, cálmese, no se deje angustiar, ellos tendrán que esperar porque nadie está obligado a lo imposible y no pueden embargarla o no pueden hacerle nada en este momento. Esperar que la situación se normalice, no se deje angustiar, suficientes motivos de angustia tenemos en este momento como para que encima una empresa nos vaya a quitar la tranquilidad. Entonces,
Por ahora, pues tranquilidad, y más adelante mirará usted la manera de pagar. Muy bien, doctora Marlene. Doctora Sol, se nos ha acabado el tiempo, infortunadamente. ¿Algún mensaje final para aquellas personas que puedan estarse sintiendo acosadas, preocupadas y tal vez viendo perjudicada su salud mental por ese tema de las deudas? Sí, no se dejen intranquilizar, no se dejen amedrentar pues por la situación, también por los excesos en la cobranza. Tranquilos, que hay soluciones y eso lo pueden conseguir a través de la ley de insolvencia. Y para los comerciantes, para los empresarios, profundicen en el decreto 560 del 2020. Realmente, antes de pensar en cerrar en sus negocios, ¿por qué no revisan la alternativa de insolvencia? Tal vez pues esa sea la salida para mitigar esta crisis tan profunda que ha dejado el COVID-19. ¿Que ha dejado? No, que todavía no sabemos qué va a dejar. Entonces, no piensen en cerrar, no piensen todavía en despedir a sus empleados, revisen la ley de insolvencia más en profundidad, y a todas las personas que están debiendo, no se tranquilicen, tranquilos. Buscaremos soluciones y eso lo podemos hacer después de cuando pase esto, a través de un proceso de insolvencia. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en la tarde de hoy. Doctora Marlene, mañana una nueva cita a partir de las 2 de la tarde. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Que pasen un feliz resto de tarde.